Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy domingo 21 de diciembre de 2025. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 1 de San Mateo, del versículo 18 al 24. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María tu esposa a su casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, y tomó consigo a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, no se olviden de darle seguir. Si es en YouTube, suscribirse. Alonso Muñoz CR mayúscula en YouTube. Hoy vamos a hablar desde la primera lectura, desde la profecía de Isaías 7:14, que es la que nos habla de este domingo, la primera lectura. Isaías 7:14, la profecía, y esta profecía que se viene a cumplir en San Mateo 1:23. Pero para ir entendiendo un poquito más la importancia de la Virgen María, vamos a ir a la profecía de Isaías 7:14. Yahvé habló otra vez para Ahaz. Le dijo: pide a Yahvé tu Dios una señal. ¿Qué era lo que le estaba pidiendo el pueblo? Una señal. Que le pidiera a Dios una señal. Y el Señor les va a dar una señal. Para cuando llegue el Mesías, el Señor va a dar una señal. Pero ¿qué es una señal? Una señal es, por ejemplo, que usted esté de que se quedó de verse con su novia en tal lugar, que tal vez la novia vive en un departamento, en un edificio, y que usted le diga: deme una señal para ver en cuál piso es que vive usted, en cuál ventana es que va a estar usted. Por ejemplo, todas las ventanas son verdes. La que tenga color rosado, esa es la ventana mía. Esa es una señal que la mujer le está dando al hombre para que identifique que en ese apartamento es donde está ella. Y eso es una señal. Así como el pueblo de Israel está pidiéndole una señal a Dios para saber cuándo es que llega el Mesías. Para eso el Señor les va a dar una señal. Pero si el Señor no da la señal, ¿cómo se van a dar cuenta que ha llegado el Mesías? Por eso es importante conocer desde Isaías 7:14, que es la profecía que se cumple en San Mateo 1:23. La señal que Dios le da al pueblo de Israel para que se den cuenta cuándo es que llega el Mesías. Cuando ustedes vean que suceda, es porque llegó el Mesías. Así como ese novio que va a visitar a su novia y que la novia le da la señal de que todas las ventanas son verdes, pero la ventana que es rosada es el departamento de ella. Esa es la señal. Ahí es donde él se va a dar cuenta en qué departamento vive ella.
es una señal. Por eso dice, Yahvé habló otra vez para Ahaz. Le dijo, pide a Yahvé tu Dios una señal. Eso es lo que le pedían a Yahvé, una señal. Aunque sea en las profundidades del lugar oscuro o en las alturas del cielo. El pueblo pedía una señal. No importa qué tan difícil fuera, porque para Dios nada es imposible. Para Dios todo es posible. Y si pide a Yahvé tu Dios una señal, aunque sea en las profundidades del lugar oscuro o en las alturas del cielo. Respondió Ahaz, no le pediré porque no quiero poner a prueba a Yahvé. Ahaz tenía miedo de poner a prueba a Yahvé. Pero ¿qué hizo Isaías? Entonces Isaías dijo, oigan hermanos, oigan herederos de David. ¿No les basta molestar a todos que también quieren cansar a mi Dios? El Señor pues les dará esta señal. Aquí es donde el Señor les va a dar una señal al pueblo de Israel para que conozcan cuándo es que llegará el Mesías. Esta es la señal. Y si esta señal se cumple es porque va llegado el Mesías. Es importante conocer la señal. Porque si yo no conozco cuál es la profecía, cuál es la señal, no puedo reconocer si Jesucristo es o no es el Mesías. Porque si la señal se cumplió, es porque Jesucristo es el Mesías. El Señor pues les dará esta señal. La Virgen está embarazada y da a luz un varón. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál va a ser la señal? Que una virgen va a concebir, va a quedar embarazada. Una virgen. ¿Es o no es una señal? Que una mujer y un hombre tengan relaciones y que la mujer quede embarazada, eso es normal. Ahí no hay ninguna señal. Pero que una mujer conciba en su seno, quede embarazada sin tener relaciones con un hombre, esa es una señal de que el Mesías llegará, de que el Mesías ha llegado. Y eso es lo que Dios quiere mostrar al pueblo, que Él es el Todopoderoso, que esa es la señal que Él le va a dar al pueblo, para que reconozcan cuándo es que llega el Mesías. Cuando se cumpla la profecía de Isaías 7:14, es porque el Mesías ha llegado. El Señor pues les dará esta señal. La Virgen está embarazada. ¿Quién está embarazada? La Virgen. Usted puede darse cuenta que una Virgen no puede quedar embarazada sin tener relaciones. Pero la señal es que una virgen. ¿Por qué? Porque es algo imposible para la mente humana, para el ser humano, que una virgen quede embarazada sin haber tenido relaciones. Esa es la señal, porque para Dios nada es imposible. El Señor pues le dará esta señal. La Virgen está embarazada y da a luz un varón. La señal se compone de dos partes. Que la Virgen concebirá y dará a luz. Vean que la señal está compuesta de dos partes y lo que la divide es una I, para que ustedes no crean que la señal se cumple solo una parte, porque los hermanos separados creen nada más una parte de la señal, que la Virgen concibió y dio a luz, pero que ya después de dar a luz ya no sigue siendo virgen. Pero si la Virgen María no sigue siendo virgen, entonces no se está cumpliendo la señal, no se está cumpliendo la profecía de Isaías 7:14. Y si la Virgen, si María no sigue siendo virgen después de dar a luz, entonces Jesucristo no es el Mesías, porque la señal tiene que cumplirse completa, la profecía tiene que cumplirse, porque si la profecía no se cumple es porque Jesús no es el Mesías. Pero para que el pueblo de Israel sepa
que Jesús es el Mesías, la señal se cumple. La señal se cumple, la primera y la segunda parte. Y esto es lo que los hermanos separados no entienden. La profecía se compone de dos partes. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz. ¿Quién? La Virgen. Vean que no hay ningún punto y aparte. Si hubiera aquí un punto y aparte, tendrían razón. Pero no. No hay ningún punto y aparte. Para que vean que la señal sigue. Concebirá y dará a luz. ¿Quién? La Virgen. Esa es la señal para que el pueblo de Israel reconozca que Jesucristo es el Mesías. Yo no entiendo cómo hay personas que no pueden comprender esto. Ay, que si María no me da nada, si concibió y dio a luz, y si es virgen o no es virgen, ¿eso en qué afecta mi fe? ¿Cómo que en qué afecta mi fe? Porque si María da luz y no sigue siendo virgen, es la muestra más clara de que Jesucristo no es el Mesías. Porque la profecía tiene que cumplirse. Y si la Virgen María concibe y da a luz, esa es la señal que Jesucristo es el Mesías. Entonces, afecta mi fe, porque si María da a luz y no sigue siendo virgen, entonces Jesucristo no es el Mesías. Entonces, podríamos reconocer que Jesucristo no es el Mesías. Es importante conocer la profecía. Es importante saber y conocer que la profecía se cumplió. Que la profecía se complementa de dos partes. Concibe y da a luz. ¿Quién? La Virgen. ¿Por qué? Porque la profecía se cumple. El Señor pues les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz un varón, a quien le pone el nombre de Manuel, Dios con nosotros. Le ponen el nombre de Manuel. O sea, la explicación de Manuel es Dios con nosotros. ¿Por qué es que va a concebir y dar a luz una virgen? Porque al que va a dar a luz es Dios. Entonces, como es Dios el que va a dar, como la virgen es a Dios el que va a dar a luz, entonces Él puede entrar y salir del seno y que la Virgen María siga siendo virgen. ¿Está o no está escrito? Isaías 66:9. Yahvé dice: si yo abro el seno materno, ¿podrá ser que no dé a luz? Pues yo soy el que abro el seno y también el que lo cierro. Jesucristo tiene todo el poder. Él es Dios. Dios puede hacer que una virgen conciba y dé a luz y siga siendo virgen. Porque Él es el que hace todo. Él es el que hizo todas las cosas. Y Él puede hacer que la virgen conciba y dé a luz y siga siendo virgen. Y esa es la señal que se cumple en el Evangelio de hoy, que es el que estamos leyendo en Mateo 1 del 18 al 24. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta, lo que estábamos leyendo en Isaías 7:14, la profecía. ¿Y quién es el que lo retoma? ¿Quién es el que lo escribe? San Mateo. Todo esto sucedió. Vean que sí sucedió. Vean que la profecía sí se cumplió. Vean que Jesucristo sí es el Mesías. Y reconocemos que Jesucristo es el Mesías porque la profecía se cumplió. ¿Cuál? La que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Cuántos? Uno. Y que ese hijo es Dios. ¿Se cumple o no se cumple la palabra de Dios? El pueblo pedía una señal y el Señor Dios les dio una señal. Que la Virgen conciba y dé a luz
un hijo y siga siendo virgen. Esa es la señal, esa es la muestra del poder de Dios, esa es la muestra de que Jesucristo es Dios y de que Él es el Mesías. Todo esto sucedió para que se cumpliera. ¿Se cumplió o no se cumplió la profecía? Sí se cumplió, a tal punto que Jesucristo es Dios y que partió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Esa es la muestra más clara de que Jesucristo es Dios, de que la profecía se cumplió y que la Virgen María sigue siendo virgen. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esa es la explicación del nombre Emmanuel, porque Él es Dios, Dios con nosotros, Dios que viene a salvarnos. Por eso, en el versículo 21 dice: tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, ¿qué significa? Salvador. ¿Por qué? Porque Él es el que viene a salvarnos. Y vino, ¿cómo? A través de la Virgen María. Jesucristo tomó a la Virgen María, ¿para qué? Para que le diera un hijo. Y ese hijo es Dios. Y María es su madre. María es la madre de Jesucristo, que es Dios. Y María es la señal que Jesucristo, que Dios le había dado al pueblo de Israel. En la Virgen María se cumplió la profecía de Isaías 7:14. Por eso, San Lucas, que es el que habla más de la Virgen María, comenzó a estudiar todo esto de sus orígenes, cuando le dijo allá en San Lucas capítulo 1, versículo 1. Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, como la profecía, tal como nos han sido transmitidos. Entonces los cristianos siguieron transmitiendo estos conocimientos, estas catequesis, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos, por aquellos que estuvieron, lo vieron y lo palparon y vieron con sus propios ojos que Jesucristo era el Mesías y que la Virgen concibió y dio a luz un hijo. Por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente, ¿qué hizo San Lucas? Investigó cuidadosamente todo lo que los primeros cristianos decían, todo lo que los primeros cristianos enseñaban. ¿De quién? De la Virgen María. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, ¿qué investigó? Todo cuidadosamente desde el principio. San Lucas comenzó a investigar punto por punto. La catequesis. San Lucas recibió una catequesis. ¿Por quiénes? Por los mismos cristianos que vieron y palparon todo desde el principio. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. De este modo podrás verificar la solidez de la catequesis que has recibido. San Lucas recibió esa catequesis de los primeros cristianos. ¿Y qué fue lo que a San Lucas le enseñaron? San Lucas capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven
virgen. Eso es lo que le estaban enseñando los primeros cristianos a San Lucas. Vean que el pueblo de Israel, los primeros cristianos, enseñaban que María era virgen. La llamaban la Virgen. Y eso fue lo que le transmitieron a San Lucas. Esa fue la catequesis que le dieron a San Lucas. ¿Quiénes? Los primeros cristianos. Y ahí fue donde San Lucas comienza a escribir. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen. ¿A quién? A una joven virgen. ¿Por qué? Porque así era como la llamaban los primeros cristianos. La Virgen, la Virgen. Y para que no quedara duda de que esa Virgen es María, San Lucas lo va a escribir. A una joven virgen que está comprometida en matrimonio con un hombre llamado José de la familia de David. La Virgen se llamaba María. Por aquello, para que usted conozca quién era la Virgen, la María, la Virgen María. Y así era como lo llamaban los primeros cristianos, la Virgen María. Por eso, si la Virgen María concibe y da a luz y sigue siendo virgen, es la muestra clara de que Jesucristo es el Mesías. Y si María dio a luz y dejó de ser virgen, es porque Jesucristo no es el Mesías. La muestra más clara que tenemos nosotros y la seguridad es que la profecía se cumplió en la Virgen María. Y si la Virgen María concibió y dio a luz a Jesucristo, y Jesucristo es el Mesías, y Jesucristo es Dios, a tal punto que partió la historia en Dios, es la muestra más clara que el Dios cumplió su palabra. ¿Cuál? La que había dado allá en la profecía de Isaías 7:14, que se cumplió en San Mateo 1:23. La muestra más clara de que Jesucristo es Dios, de que Jesucristo es el Mesías. ¿Por qué? Porque el Señor cumplió la señal que le iba a dar al pueblo de Israel. Que el Señor les bendiga.